¿Qué une a Capusotto con López Rega? ¿Y qué diría John William Cook de Alberto Samid? ¿Aceptaría Evita la pizza con champán de Carlos Menem? Porque si peronistas son todos, ¿será que el peronismo ya no es nada? Para pensar el hecho maldito del país burgués, Emiliano Tuala presenta Peronismo para Todos. Determinar la ideología peronista no parece una tarea muy sencilla. Primero porque desde los orígenes del movimiento, y como vimos en el capítulo anterior, hay peronistas de izquierda y de derecha. Y además porque el propio Perón pasó por varias etapas políticas y habló en distintos sentidos a lo largo de su vida. Entonces, para intentar identificar la ideología peronista, lo más sensato es ir a las bases ideológicas fundacionales del peronismo, a los elementos que lo definieron como tal y lo metieron en la historia argentina. Bien. La ideología peronista es el justicialismo, y así queda establecido en las 20 verdades peronistas, que expuso Perón allá por 1950. Para los intereses de esta columna es fundamental la verdad número 18, que dice así: queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Así que vamos a hablar sobre estos tres elementos componentes de la doctrina justicialista, luego sobre el lugar de la conducción y el conflicto en el peronismo que se desprenden de estos elementos justamente, y para el cierre algunas conclusiones. Socialmente justa. La justicia social, entendida como igualdad de derechos y de oportunidades, es un componente esencial de la ideología peronista. Con esta justificación es que el primer peronismo construye un poderoso estado de bienestar. ¿Qué es un estado de bienestar? Bueno, el concepto data más o menos de la década del 40 del pasado siglo y hace referencia a un estado que actúa como árbitro en las relaciones entre capital y trabajo. Esto es, cuida que los patrones no se abusen de los trabajadores y que los trabajadores justamente no incurran en desbordes revolucionarios. Ello lo hace promoviendo un capitalismo muy regulado en el cual trabajadores y sociedad toda alcanzan, como dijimos, un estado de bienestar. Pero ¿qué sucede? Al otorgar tantos derechos a los trabajadores, al empoderarlos tanto, este estado de bienestar fue muy resistido por la oligarquía argentina, militares, iglesia y latifundistas, y muy apreciado y muy sentido por la clase trabajadora. Entonces acá el peronismo tuerce lo que es un típico estado de bienestar, porque fue un árbitro que jugó demasiado en favor de una de las partes. Para que nos hagamos una idea, durante el primer peronismo, los trabajadores llegaron a recibir más del 50% de la renta nacional, superando ampliamente, superando a veces el 60%. Estos niveles nunca más se dieron en la historia argentina y rara vez, y no, en realidad no lo tengo muy claro, pero sospecho que rara vez se han dado en la historia latinoamericana. De ello se desprende entonces un fuerte sentimiento obrerista y popular que impregna toda la ideología del movimiento. Independencia económica. En materia económica, el peronismo promueve políticas keynesianas. El keynesianismo es una teoría económica que, en contraposición a la teoría clásica, y grosso modo sostiene que ante una crisis o recesión lo que hay que hacer es aumentar el gasto público generando más empleo. Es una visión que promueve la intervención estatal para corregir los defectos propios de la economía capitalista. Perón decía, para que veamos cuán keynesiano era, gobernar es generar empleo. Así Bien. que fijémonos si sería keynesiano. La importancia del Estado como generador, digamos, para resolver, digamos, los problemas y conflictos que tenía el capitalismo en aquellos tiempos. Pero claro, el estado de bienestar del peronismo va a tener un problema. Por un lado, y como vimos antes, la fuerte oposición de la oligarquía, de grupos de poder que son preindustrialización y que se resisten al nuevo orden. Pero por otro lado, las dificultades para construir una burguesía nacional. ¿Qué pensaba Perón? Perón decía: yo quiero un capitalismo social, humano y serio, regulado por un Estado fuerte que sea aceptado como árbitro, tanto por trabajadores como por burgueses. Pero si esta burguesía no se desarrolla a pleno y los actores burgueses que tengo se me alían con la oligarquía y el imperialismo, no puedo construir el Estado de bienestar. Una discusión similar se libró en la izquierda del tercer mundo durante el siglo pasado. ¿Cómo hacer para sumar a sectores burgueses a un proceso de transformación sin que sean los burgueses quienes lo dirijan? Esta discusión se ha dado y todavía se sigue dando. Deslindar al Estado de ambas partes, ¿no? Tanto de trabajadores, pero principalmente de los intereses burgueses. Claro, pero a su vez contar con la burguesía dentro de tu proyecto político. Que la burguesía acepte las reglas de juego, y más en una Argentina que estaba dominada, ¿no?, por una oligarquía fuertemente conservadora. Bueno, como dijimos, la discusión se libró en toda América Latina y es la discusión que afecta al Frente Amplio también hoy. ¿Hasta dónde los sectores burgueses participan de la construcción política del Frente Amplio? Exacto, no, y también ha afectado a todos los países de Latinoamérica, en todo lo que ha sido esta nueva oleada de gobiernos progresistas o de izquierda. Cristina lo tiene, ese conflicto años atrás.
Este problema Perón tampoco lo pudo resolver porque siempre estuvo asediado por la oligarquía y porque la burguesía nacional, como un actor sólido, coherente, bien articulado, que respete al Estado y aliado a la idea de un capitalismo nacional y social, nunca se llegó a formar. Hay que entender que el capitalismo en la ideología peronista es hacia afuera del país un capitalismo salvaje. Evita hablará mucho del capitalismo foráneo, incluso Cristina Fernández de Kirchner cuando critica a los fondos buitre también pone en discusión el capitalismo financiero. Perón, incluso acusado de ser anticapitalista, dirá que el capitalismo no es ni occidental ni cristiano, así que no le molesta que le digan anticapitalista. Sin embargo, puertas adentro en el propio país, ese capitalismo social es parte de la construcción de la justicia social. Se entiende como un elemento liberador. Vamos a hablar ahora de la soberanía política. El concepto de soberanía nacional es importantísimo para el justicialismo. La Argentina que anhela Perón debe gozar de autonomía. En la interna no puede estar dominada por el mercado, pero tampoco nadie puede dominarla desde afuera. Cuando decimos desde afuera decimos empresas multinacionales y sobre todo potencias extranjeras. Así es que el peronismo se distancia de Estados Unidos y de la Unión Soviética e inicia la tercera vía. La tercera vía o tercera posición es un camino propio que toman muchos países en el siglo XX, una marcha original y no impuesta hacia la liberación nacional con justicia social. Esta soberanía que busca el peronismo es también ideológica. Es decir, si tenemos independencia de las grandes potencias, también tenemos que tener independencia de sus ideologías oficiales. Por eso Perón dirá, no somos ni liberales ni marxistas, somos justicialistas y tenemos nuestra propia doctrina, que es el peronismo, que es la que mejor se adapta a nuestras necesidades concretas y además la inventamos nosotros. Claro. Soberanía nacional está en términos ideológicos. La tercera posición de Perón lo acerca mucho al maoísmo, es decir, a los comunistas chinos que estuvieron muy peleados con los yanquis y los rusos. Se conocen muchos halagos de Perón hacia Mao y de Mao hacia Perón. Incluso el actual candidato a la vicepresidencia por el kirchnerismo, que es Carlos Zanini, proviene del maoísmo y no reniega de su origen. Y se puede googlear, busquen en YouTube que hay un par de conferencias al respecto. Se puede escuchar a Cristina Fernández de Kirchner elogiando a Mao y a Perón e igualándolos como líderes del tercer mundo. Mira. La soberanía política, decía el peronismo original, solo la podemos alcanzar unidos en la interna, pero también unidos como región. Por eso el peronismo será americanista. No obstante, y más allá de todos los gestos y acciones pro integración de ayer y de hoy, que indudablemente los hubo, el peronismo sufre una contradicción muy fuerte, y es que muchas veces para defender intereses estrictamente nacionales, Argentina se cierra a la región, y eso más o menos los uruguayos creo que lo entendemos. Lo padecimos y muchos se han enojado, ¿no? También. Vamos a hablar ahora de las formas políticas que nos deja la ideología peronista, que se desprenden de lo que vimos recién. La sociedad con la cual Perón soñaba era la comunidad organizada, en la cual cada hombre podía armonizar sus derechos y sus necesidades con los del resto de los individuos. El peronismo, por ello, rechaza al individualismo de las sociedades capitalistas, porque ahí cada ser humano se desarrolla y progresa solo, sin tomar en cuenta al resto. Igualmente, también rechaza al comunismo. ¿Por qué? Porque dice, colectiviza todo al punto de que el individuo no existe. Bien. ¿Cuál es la solución entonces? Un Estado fuerte que dirija a la nación y armonice los intereses de todos y cada uno. Esto implica que el peronismo niega el conflicto y niega la lucha de clases, y en palabras del propio Perón, no quiere tener mártires. Justamente la comunidad organizada peronista existe para que los conflictos no existan. Esa es su razón de ser, para que no estallen. Además, algo que nos deja la ideología peronista es el rol central del liderazgo, la importancia vital de la conducción. Primero porque hacia adentro del peronismo hay una gran variedad de corrientes, ya lo vimos. Entonces el líder es clave porque es la persona que las articula. Y también porque el líder peronista, dirigiendo el Estado, tiene que articular los intereses, muchas veces contradictorios, de todos los actores que conforman la sociedad. Ahora acá un paréntesis para decir que el peronismo siempre se piensa desde el Estado, lo cual genera una tremenda vocación de poder en todo buen peronista. Líder hacia adentro y hacia afuera y dentro del Estado. Líder de la nación y líder del movimiento. Bien. Así el líder es decisivo y su palabra asume formas casi que sagradas tanto para su camarilla como para el resto del movimiento. El peronismo será democrático en las bases y democratizará la política al introducir en ella a las grandes mayorías. Pero es en extremo verticalista en la relación líder-militancia o líder-pueblo. Conclusiones. En esta ideología peronista hay elementos que son fundamentales. El rol central del Estado, el nacionalismo y la industrialización. ¿Hay peronistas de izquierda y de derecha? Sí.
porque algunos quieren industrias solo para establecer un capitalismo serio y otros quieren industrias para llenar de proletariados el país y hacer la revolución socialista. Algunos son nacionalistas conservadores. ¿Por qué? Porque encuentran en la defensa de la vieja nación la conservación del statu quo y un bloqueo ante la posible intervención de ideologías foráneas, entre las cuales podemos encontrar el marxismo. Y otros peronistas son nacionalistas, pero nacionalistas revolucionarios, que defienden la patria ante el imperialismo y la unen a la lucha de otras patrias por su liberación. Algunos peronistas quieren un Estado fuerte en lo económico, redistribuyendo y hasta combatiendo el capital, y otros quieren un Estado fuerte para poner orden, para evitar ciertos desbordes, pero sin que afecte de un modo vital a los grandes grupos de la economía. Dicho esto, ¿el peronismo es de izquierda o de derecha? Necesariamente no es ninguna de las dos cosas, pero sí contiene en su interior un peronismo de izquierda y un peronismo de derecha. ¿Es conservador o revolucionario? Bueno, tampoco parece muy fácil de definir. El peronismo es el gran impulso y el gran freno argentino. El justicialismo como ideología moviliza a millones de personas, les otorga derechos históricos, enfrenta a la oligarquía y a los grandes poderes externos, todas cosas que se parecen mucho a algo revolucionario. Pero a su vez siempre pone un freno a la capacidad de las masas, a la inteligencia colectiva. Genera formas de poder paternalistas que favorecen la pasividad del pueblo peronista. Esto es algo que vamos a ver un poco mejor más adelante cuando veamos al pueblo peronista, cuando hablemos de lo que es el pueblo peronista. Algunas preguntas que nos quedaron colgadas de la columna anterior. ¿Fue Menem peronista? Esta pregunta es clave porque Menem es la oveja negra de toda la historia peronista. Y no hablo de su color de piel. Cierto que siempre hubo peronistas de derecha y que Perón solía decir cosas muy contradictorias. Ahora bien, en ningún lugar encontrarán un discurso de Perón en el que dijese que había que vender todo el Estado y arrodillarse ante Estados Unidos. Lo que hizo Menem durante los 90 no tiene nada que ver con la ideología peronista, lo mire por donde se lo mire. Alguien podrá decir, bueno, lo hizo con el apoyo de todo el Partido Justicialista. Sí, es cierto, porque es la naturaleza del peronismo, como vimos antes, y es parte de su freno también, seguir siempre al jefe. Porque además Menem ganó la interna, porque la izquierda peronista, como también vimos en el capítulo anterior, había quedado diezmada luego de la dictadura, y porque el neoliberalismo era moda en todo el mundo. Así que Menem no fue peronista, aunque lo haya sido, o para decirlo con más elegancia, su interpretación del peronismo fue demasiado rebuscada. No entendió nada. Creo que no entendió nada. No entendió. Él escuchó a Perón, pero dijo, capaz que lo leyó por acá. Capaz que lo leyó muy joven y se olvidó. Leyó las 20 verdades cuando tenía 15 años y nunca más volvió a leerlas y se las olvidó. ¿El kirchnerismo es peronismo o es una forma política nueva que parte del peronismo? No tengo una respuesta. Sí diré que, aunque incorpore muchos actores no peronistas, como socialistas, radicales, comunistas o liberales, y no mencione demasiado a Perón, establece o intenta establecer una línea de continuidad con el primer peronismo. Y también los estilos de la era K son estilos muy peronistas. No obstante, es un peronismo por lo menos nuevo. Es una forma política que merece ser considerada aparte. Tiene sus propios hitos, sus propios líderes, sus propios santos, sus propios demonios y sus propios íconos. En el próximo capítulo vamos a hablar de los dos grandes referentes del peronismo, que son nada más y nada menos que Perón y Evita.